En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy et chanson la jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Feliz y bendecido viernes para todos. Desde este momento les envío un abrazo en la distancia, pero que a la vez los sienta muy cerca.
Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes. Soy Scarlett Rincón, su maestra de lengua española, y junto a mis compañeros profesores repasaremos nuestros trabajos realizados en las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés y francés en esta primera semana del 2021, que culmina justo hoy. Comenzaremos de inmediato con lengua española con un repaso que abarca el tema la nota de opinión, que se deriva de lo tratado en los textos argumentativos. Analizaremos sus características y su estructura. También volveremos a tratar el tema del comentario y la estructura necesaria para emitir un comentario. Conoceremos su importancia en la comunicación. Así que a prepararnos, calentamos los motores, ponemos en alerta los sentidos y aprender desde casa. En la clase de hoy conoceremos qué es una nota de opinión, su función, estructura y característica argumentativa, que nos será útil para diferenciar los diversos valores sociales y familiares que tenemos como integrantes de una comunidad. Te recuerdo que es importante que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que escribas lo más importante de la clase. ¿Qué te parece si iniciamos conociendo qué es una nota de opinión? La nota de opinión es un texto argumentativo que se caracteriza por presentar el punto de vista personal del autor sobre algún tema de actualidad. Este puede ser publicado en un periódico o revista y tiene como función expresar opiniones o rechazarlas con el fin de persuadir a un receptor. En lo anteriormente expuesto, podemos resaltar que la nota de opinión es un texto argumentativo, presenta un punto de vista personal de un autor, debe ser acerca de un tema de actualidad, puede ser publicado en periódico o revista y tiene como función persuadir expresando o rechazando alguna opinión. Ya que conoces qué es una nota de opinión, conozcamos sus características y para ello quiero que tomes nota en tu cuaderno. Las características de la nota de opinión son las siguientes. Número 1. El nombre del autor, que este siempre debe aparecer. Número 2. El tipo de texto, que puede ser esporádico o ser parte de un espacio de un editorial, denominado columna de opinión. Más adelante conoceremos qué es una columna de opinión. Número 3. El tema a tratar, que puede ser lo más variado siempre y cuando sea de un hecho de actualidad. Característica número 4. El titular, que debe ser original y lograr captar la atención del lector. Número 5. Objetivo, que consiste en brindar una mirada personal del autor para despertar la conciencia crítica del lector. Característica número 6. El público interesado, que suele ser muy amplio, no necesariamente especializado en el tema. Y la número 7, que es el análisis de opinión, que debe contar con argumentos y fundamentos. Es sumamente importante conocer estas características al momento de elaborar la nota de opinión. Ya que conoces el significado y las características de la nota de opinión, vamos a conocer su estructura y quiero que tomes nota de dicha estructura en tu cuaderno. La nota de opinión posee la siguiente estructura. Primero, tiene un título. Repito, tiene un título. Este identifica de manera clara el tema analizado y debe ser atractivo para el lector. Segundo, posee una introducción. Número 2, posee una introducción.
Aquí se detalla la información más relevante de manera resumida, para situar en contexto al lector. Número 3. El cuerpo. Número 3. El cuerpo. Desarrolla el análisis del autor propiamente dicho, con argumentos y ejemplos. Y por último, tenemos la conclusión. Repito, la conclusión. En esta se detalla un resumen del análisis del autor o puede ser una frase breve que invite a la reflexión. Vamos a estudiar el comentario. ¿Qué significa el término comentario? El comentario es el juicio o consideración que se hace de forma oral o escrita sobre alguien o algo. El objeto de este tipo de expresión varía según la intención del emisor, que es quien expresa sus ideas sustentándolas con argumentos que intentan convencer al receptor, que es la persona que escucha o recibe el mensaje. En este sentido, el emisor, con su juicio, puede describir, elogiar, criticar cualquier aspecto de la sociedad. Obras literarias, pictóricas, musicales, teatrales, cinematográficas, actividad intelectual, deportiva o sobre cualquier otro aspecto. Ya que conoces qué es el comentario, vamos a conocer entonces su estructura. El comentario escrito, como todo texto argumentativo, se divide en la siguiente estructura. Primero tenemos la introducción. En la introducción se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender de manera que llame la atención de los receptores y los comprometa a la lectura. Está también la tesis. Te repito, la tesis, que es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación y consiste en expresar lo que se quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o rechazada y casi siempre aparece en la oración principal del párrafo. Tenemos también los argumentos. Los argumentos conforman la serie de razones que el emisor presenta para convencer al receptor que la tesis es verdadera o válida. Y por último tenemos la conclusión, que aquí se sintetizan las ideas principales del comentario y se expresan cuáles son las consecuencias de esas ideas. Estimados estudiantes, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con el comentario, hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a ejercitarse realizando los ejercicios correspondientes que están en su cuadernillo. Si necesitan ayuda, no olviden que cuentan con el apoyo de su maestro o maestra titular, sus padres y otras personas para que aprendan más. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¿Ya están listos para tener su propia nota de opinión y emitir un comentario? Estos temas los veremos muy seguido en el transcurso de nuestras carreras profesionales, porque siempre habrá alguien que nos los va a exigir. Ahora, la maestra Luz nos transporta hacia un viaje fantástico hacia el mundo de las matemáticas. Veremos la clasificación de los ángulos y sus medidas, y cómo estos influyen en nuestra vida diaria. Así que, a tomar notas y a repasar. Hoy hablaremos de los ángulos. Al finalizar la clase, tendrás la capacidad de identificar ángulos en tu entorno y construirlos utilizando el transportador. Es probable que ya hayas escuchado el término ángulos. Por ejemplo, cuando vas a tomar una foto y la persona te pide que la hagas de diferentes ángulos.
También es probable que para entrar un objeto muy grande a una casa hayas escuchado que se diga, vamos a entrarlo en otro ángulo. Otro ejemplo sería si te fijas en una hoja de papel que tiene 4 lados, los cuales se unen en un punto llamado vértice. Si te fijas, estos son los 4 lados, 1, 2, 3 y 4. La unión de 2 de sus lados forma un ángulo. En este caso, cada ángulo formado es de 90 grados. Y eso que llamamos esquinas son los vértices, el punto de unión de los lados. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de ángulos? Escucha la definición. Un ángulo es la figura formada por 2 líneas con origen en un punto común llamado vértice. Te repito, un ángulo es la figura formada por 2 líneas con origen en un punto común llamado vértice. Por ejemplo, si dibujamos 2 líneas y ellas se unen en un punto, formaríamos un ángulo. Si nos damos cuenta, aquí hay un punto que es donde se han unido las 2 líneas. La imagen que se observa al unir esas 2 líneas, eso es un ángulo. De manera específica, el ángulo se refiere a la abertura comprendida entre las 2 líneas dibujadas. Ahora te pregunto, ¿sabes qué es un transportador? Pues el transportador es el instrumento que sirve para medir los ángulos. En la parte superior tiene una escala numérica, representa las medidas. Y en la parte inferior, justamente en el centro, se encuentra una señal, la cual indica el origen del vértice de cada uno de los ángulos. ¿Quieres saber cómo usarlo para trazar y medir ángulos? Pues empecemos de una vez. Es momento de practicar. Toma tu transportador para que traces 2 ángulos. Vas a trazar un ángulo de 90 grados y el otro de 60 grados. Adelante, iré haciéndolo contigo. Hagamos el ángulo de 90 grados. Para hacer el ángulo de 90 grados, trazamos una línea recta utilizando la parte interior del transportador. Para que nuestro ángulo mida 90 grados, recordemos que siempre para medir ángulos debemos hacer coincidir el punto 0 del transportador con la línea recta que ya hemos trazado. En este caso, entonces, nuestro ángulo, que es de 90 grados, va a quedar justo en el 90 que tiene nuestro transportador. Y hacemos un puntito para saber que nuestra línea recta va a pasar justo por ese puntito. Tomamos el extremo de la línea y trazamos nuestra segunda línea para que se forme nuestro ángulo de 90 grados. Trazamos nuestra línea y ahí tenemos un ángulo de 90 grados porque tenemos 2 líneas que se han unido de forma perpendicular en un vértice que es entonces el origen de nuestro ángulo de 90 grados. Ya tenemos un ángulo de 90 grados. Seguiremos hablando de los ángulos, pero esta vez nos centraremos en su clasificación. Cuando termine la clase de hoy, podrás identificar el nombre de los ángulos según sus medidas,
Entonces, empecemos. Dibujemos la primera aguja de nuestro reloj. Esta va desde el centro de la circunferencia o el eje de ella hacia el número 12. Ahí está. Esta es nuestra primera aguja. Aquí hay un número 12. Ahí es donde va a estar nuestra primera aguja. Seguimos marcando los números para tener la referencia de las horas de nuestro reloj. A la derecha vamos a marcar el 1 y seguimos a la derecha con el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Ahí tenemos nuestro reloj y nuestra aguja que va desde el centro hasta el 12. Vamos a marcar otra aguja de nuestro reloj. Marcamos otra aguja que va también desde el centro hasta el 12. La marcamos un poco más pequeña para hacerla notar. Y ahí está nuestra otra aguja. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos un ángulo 0. ¿Por qué un ángulo 0? Si te fijas, en nuestro reloj, las dos agujas están apuntando hacia el número 12. Las dos agujas hacia el número 12, desde el 0 hasta el 12. Esto quiere decir que las dos agujas tienen la misma dirección y el mismo sentido, y por eso marcan un ángulo 0. El ángulo que es de medida 0 se llama ángulo nulo. Nulo porque su medida es 0 y esa es nuestra primera clasificación. Ángulo nulo cuando su medida es 0 grados. Ahora vamos a continuar con el procedimiento de dibujar los demás relojes, pero ya lo veremos de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro reloj. Ahora continuamos con el ángulo agudo y ponemos los números de las horas. Una de las agujas van a estar en el número 3. La otra aguja va a estar en el número 12. Si nos damos cuenta, vamos a medir nuestro ángulo con el transportador para ver qué medida tiene este ángulo. Medimos. Tomamos como referencia la aguja que va hacia el número 3. Recordemos que siempre el eje del reloj debe coincidir con el centro del transportador. El centro lineal del transportador debe coincidir con el eje del reloj. Y ahí tenemos que la aguja que marca el 3 es la aguja de referencia. Ahora, ¿cuánto marca nuestro ángulo? Si nos damos cuenta, nuestro ángulo marca 60 grados. 60 grados. Como el grado 60 es menor que 90, entonces este ángulo le llamamos ángulo agudo. Este es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Se llama ángulo recto. ¿Por qué? Porque el ángulo recto es aquel cuya medida es igual a 90 grados. Te repito, el ángulo recto es aquel cuya medida es igual a 90 grados. El ángulo obtuso, vamos a ver qué medida tiene este ángulo. Tomamos nuestro transportador, ubicamos el centro del transportador justo en el eje donde giran las manecillas de nuestro reloj y nos damos cuenta que mide 150 grados. 150 grados. Entonces, si mide
150 grados, estamos hablando de un ángulo obtuso. Este ángulo mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Te voy a dar el concepto exactamente. El ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. El siguiente ángulo es el ángulo llano. ¿Sabes cuánto mide este ángulo? A simple vista podemos decir que ese ángulo mide 180 grados, ya que se puede apreciar que es la mitad de la circunferencia. Y si la circunferencia mide 360 grados, entonces nuestro ángulo mide 180. Si quieres, vamos a comprobarlo con nuestro transportador. Y lo hacemos colocando la parte de nuestro transportador que está de forma semicircular a la derecha y las manecillas de nuestro reloj van a coincidir con la parte plana o recta de nuestro transportador. Y ahí nos damos cuenta que el ángulo mide 180 grados. 180 grados. Tenemos ahí nuestro 180. Entonces, por eso ese ángulo se llama ángulo llano, porque mide 180 grados. Para expresarlo como un concepto, podemos decir que el ángulo llano es aquel cuya medida es igual a 180 grados. Ahora vamos a conocer el último ángulo de las clasificaciones. En este caso estaremos hablando de un ángulo llamado ángulo completo. Ángulo completo. Es muy fácil saber por qué se llama ángulo completo. Ángulo completo porque completa la circunferencia. Completa una circunferencia de 360 grados, que es lo que mide una circunferencia. Entonces, para nosotros saber que ese ángulo es completo, solamente tenemos que observar que el reloj está completamente dibujado en un círculo y en este caso le llamamos circunferencia. Es maravilloso saber que has aprendido a identificar cada uno de los ángulos según sus nombres y según sus medidas. Verás cómo estos conceptos los vas a aplicar a lo largo de toda tu vida. Estimados alumnos, estimadas alumnas, hemos terminado por hoy. Y como siempre, te agradezco la gentileza de prestar toda tu atención a la clase. Sabes que en ocasiones a tu profe Luz le gusta dejarte con una frase. Y la de hoy es la siguiente. Nunca te rindas. A veces en matemáticas la última llave es la que abre la puerta. Te deseo un feliz resto del día. Hasta una próxima vez.